latina, sí. Sí. Alma latina. Sí, somos 4. A-L-M-A. Sale. Ay, qué fácil. Me A, tocó el pase. A, Me tocó. A, L, A, Híjole. L, M. ¿no? M, Así. Alma latina. alma latina. ¡Yo sobresalí! Somos Ari y Umir del canal Somos Mexa y Canadá. ¡Sí! Sí. Oigan, estamos felices, de verdad felices con este video. Porque no solo es nuestro primer video de la segunda temporada, sino que tenemos padrinos de lujo. Ella es Juanita y Le. Invitadazo de honor. Amigos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, entonces, como estamos de fiesta porque es nuestro primer capítulo de la segunda temporada con amigos, vamos a brindar. Y adivinen qué. Vean. Ay, Ahora sí. Producto 100% mexicano. Mexicano. En Canadá. Salud, chicos. Salud. 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 Nuestra segunda Salud. celebración hay que ser nuestros padrinos. Fondo. Oh, súper refrescante. Un jarrito de piña. Son amigos, la familia que hemos estado construyendo aquí en Canadá. Y me gustaría mucho que empezáramos por cómo nos conocimos. Fue en el examen número 3 para poder demostrar un B2 en francés. Fuimos a el IFAL, ¿fue el IFAL? El IFAL. El IFAL, exactamente. Íbamos a presentar nuestro examen. Me acerqué como a preguntar porque ya a la hora como que ya casi, o sea, veíamos que había más gente y Juanita me interceptó así de, oye, ¿tú vienes a hacer el examen? Y yo, sí. ¿Y te vas a Canadá? Y yo, sí. Yo le pregunté, ¿vienes a presentar el B2? Y ella, no, vengo a presentar el C1. ¡Oh, my God! Una máster en el idioma. Pues un poquito de práctica, un poquito de constancia, Práctica. pero no como ella pensaba. Solo que yo quería hacer un nivel más alto para, obviamente, obtener más puntos en la residencia y poder tener más oportunidad de que pasara mi aplicación rápido. Y realmente en ese lo pasamos, ¿no? Sí. O sea, obtuvimos un B2. Sí, nosotros con nuestro pobretón B2, Ay. Con nuestro, sí, así, El humilde. El humilde. el humilde, Alcanzando así. rasguñándolo y casi de panzazo, Sí. pero lo logramos. Sí, y yo creo que desde ahí empezó esta bonita amistad. Sí, para nosotros que teníamos tanta ilusión de salir, era personas que entendieran nuestra propia emoción, nuestros propios sentimientos respecto a un objetivo que teníamos en común, que a veces Sí. ni la familia la entendía. Sobre todo la familia que son los que están cercanos a nosotros, que están preguntando, ¿pero qué tienes con tu Canadá? Ya déjalo, como decías, justamente de que, Sí. que no entienden tu afán de seguir constante y que tu Canadá. Tanto ella para nosotros como nosotros para ella, y corrígeme si estoy mal, éramos como ese oasis, ¿no? De Canadá, de poder hablar, ¿no? Sí. Y cuando estemos Comprendidos, allá, que se Sí. comprenden. sentirnos Sí. comprendidos, sentirnos apoyados, y como el sentirnos parte de, estando en un lugar que todos así de, ay, bueno, si tanto habla, pues ya que se vaya, o, ¿sabes? Sí, Esa sí, parte sí. que realmente, No todos la entendían. No. No, definitivamente no. Es No. como compartir esas emociones que no tan fácil las viven otras personas. Digo, si tu familia las vive contigo Ujú. y de alguna manera te Te entiende, apoya. te Sí. apoya sí. y te dice, ok, ahí vas, échale ganas, como mucho de nuestra familia lo hace, con la mejor intención, pero a lo mejor no se vive de la misma manera si alguien lo comparte contigo, lo está viviendo Claro. al mismo momento contigo. Porque se puede, y al final es eso, es encontrar círculos en donde te inspiran a seguir tu sueño y seguir tu idea y seguir con ello, porque a veces, como es tan largo el proceso, puede parecer, oh, no, 3 años, 5 años que te tardas en todo el proceso, a veces es un poco... Me hacía sentir Ariadna y Yumir como, no estoy loca. Ellos también están luchando. Porque llegó un Estamos momento igual de donde- locos. Estamos igual, donde mi mamá
ya, tu Canadá, mi hermana, ya no quiero saber nada de tu Canadá, de tu proceso. Y yo le hablaba y ella, sí, ¿Cómo tiene las vas? mismas inquietudes, Sí. entonces el cafecito ahí platicando después del trabajo, y yo me sentía realmente que no estaba loca, yo ya sentía que estaba enloqueciendo. Sí. Y es que realmente nos tocó un trámite muy largo. Platícanos, por favor, tu proceso. ¿Cómo fue? Pues sí, fue un proceso largo. Metimos la aplicación en el 2013 y pues seguimos los procedimientos que seguramente ustedes ya conocen, ¿no? El procedimiento primero de provincial en Quebec, y de pronto pues llegamos al 2017, no había nada, ya habíamos pasado exámenes, el C1. El Ya habíamos C1. pasado todo eso, pero yo sabía que esto iba a requerir tiempo, iba a requerir paciencia, y yo traté pues sacrificios, muchos sacrificios, porque pues con mis hijos obviamente teníamos que tener sacrificios respecto a económicos, en el tiempo, en toda la aplicación de trámites, es donde a veces uno se desespera mucho, los que quieren emigrar. Todo el tiempo que uno tiene que dedicarle y el dinero a hacer tanto papeleo. Traté de hacerles ver a mis hijos que el irnos a otro país iba a implicar eso, que mamá trabajara más, que ellos me apoyaran a ciertas cosas, que hiciéramos un trabajo de equipo. Para una persona se vuelve el sueño, a lo mejor no es lo mismo para todos los integrantes de la familia, Claro, ¿no? claro, sobre todo. Entonces yo creo que ahí esa importancia de que todos vayan sobre un mismo objetivo y que converja al final de que es para un bien común, pues yo creo que es donde se vuelve satisfactorio al final, ¿no? De que sí se logró. Y por ejemplo, a ti que te tocó en una edad complicada, ¿no? O sea, fue un cambio, si de por sí como adolescentes o como chavos, cambiar de secundaria a prepa es complicado, ¿cómo te pegó a ti el cambio? O sea, estando en México, ¿cómo lo veías? ¿Querías, no querías? ¿Te veías en Canadá? Para mí, madre siempre vio como algo en el futuro. Yo solo estaba haciendo, usualmente creo que eso suele pasar en los hijos. El mundo solamente es el Canadá de mamá, que tiene la visión, Claro. y seguir constando. Pero nada más como que nos traía a los hijos, ¿no? A mí y a mi hermana. Así que yo no lo veía con tanta ambición, tanto como mamá, hasta que lo comprendí después. Pero sí fue una etapa donde quieres como niño, quieres una estabilidad, quieres jugar, quieres tener un círculo de amigos, quieres poder encontrarte una novia, o ¿me entiendes? O sea, siempre claro. es como una estabilidad. Y creo que justamente es por eso que es tan duro el inmigrar, y es lo tan bello, porque está en la dificultad que encuentras algo que vale la pena. ¿Qué edad tenías cuando empezaron Sí, el lo que está trámite? Ya tenía 17. Como 17. 17, acababa casi de cumplir los 17 amiguitos. Porque Sí. aparte me acuerdo que su tema era que no cumpliera 18 porque si no Porque iba a si tener no- que separarse de exacto. la familia y hacer Sí, su propio ya ser trámite, independiente, ¿no? claro. Claro. Entonces tenía que llegar antes de los 18 y no llegaba y no llegaba. Ujú. Eso es un Sí. punto importante, porque todo lo que una mamá tiene que pensar en que quieres inmigrar, y eso es algo a futuro, no es en el presente, y hacerle entender eso a un adolescente y a una niña de 5 años, que también tengo, no era como posible hacerle entender, que comprendieran ellos que esto que estábamos viviendo era para tener algo, para tener un cambio mejor, para lograr el objetivo de realmente venir a vivir a Canadá. Estuvimos viviendo muchas dificultades durante 5 años en México, yo tratando de economizar, de trabajar mucho, de Casas estudiar francés. temporales. Estuvimos viviendo en casas temporales, y déjenme decirles que llegamos a un punto súper, yo pienso que extremo, era donde yo pensaba que realmente ya estaba enloqueciendo, que fue cuando estaba tratando tanto de economizar que sin querer se me pasó el tiempo de pagar la luz. Y ¿fue por eso? Sí, se me pasó el tiempo de pagar la luz. Con razón, Fíjense, siempre amiguitos de YouTube. estábamos. Y que la traducción de trámites Ujú. y el pago del provincial, me parece, se me juntaron como muy cerquita, y yo decidí pagar Quebec antes de pagar la luz. Y entonces nos cortaron la luz, pero era una cuenta
realmente significativa, que si yo la pagaba me iba a limitar en realmente continuar mi trámite. Exacto. Estuvimos viviendo casi 2 meses sin luz, con velas. Que con para ganas. nosotros era como algo normal, no sabía, Sí. me acabo de enterar por qué. Para nosotros con velas, ay, bueno, pues ya vas Ya con se velas. acababa y ya hasta íbamos a comprar las velas por kilo. Íbamos a Para comprar las bañarnos, velas por para... kilo. sí. Eso fue algo realmente que ahora que lo entiendo En retrospectiva. Lo entendí cuando llegué aquí. Era tanta la quiero decirlo más positivo, la determinación, no la locura, la determinación de verdad Claro. venirme, que yo decidí que la prioridad era Canadá y no pagar la luz. Claro, eso yo lo veía como un sacrificio que tenía que ser para lograr algo. Sé que fue muy incómodo para mis hijos, miren, lo acaban de saber por qué. Fue muy difícil. Mi hija tenía 5 años. Chiquita, y vivió Ludmi. casi pues tanto tiempo Sí. a oscuras. O sea, nosotros nos íbamos a dormir a las 8 de la noche, ya era 7 de la noche, era Sin luz del día, vámonos a dormir. La tarea con velas era una parte muy romántica de nuestra Pues semana. es que Exacto. no la pasamos, puede parecer difícil, pero salirte de lo cómodo y acostumbrarte a no estar cómodo porque tienes un objetivo mayor. Simplemente lo vives y no pasa nada, la vida es tan No lo bella. sufriste, no lloraste Honestamente, por estar bañándote con velas. Las incomodidades y sacrificios que hacemos, tanto como cortar siempre, cambiar de escuela y no tener siempre amigos constantes, o amigos también para la niña también, son cosas de que al final no se ven tanto en el presente. Pero fíjense qué increíble lo que dice Juanito, o sea, la determinación Es eso. es lo que Imagínate. la ha hecho llegar aquí donde está. Ujú. ¿Cuántas personas nosotros no vimos que se quedaron en el camino porque no estuvieron dispuestos a pagar el precio Así es. de esas incomodidades, de quitar presupuesto a lo mejor a las vacaciones? Ustedes, yo Entiendo. entiendo, que esto lo hacían pensando en que iba a ser provisional, iba a ser solamente por un momento y que era parte Claro. de un proceso y que el resultado iba a valer la pena. Todos como inmigrantes sufrimos esos sacrificios de comodidades, pero es justamente, son esos momentos difíciles que te hacen ser más fuerte, encontrar gente loca como uno, Claro. que nos motive, porque todo es posible, chicos. Yo fui muy suertuda porque me tocó un hijo Oh, apoyador, comprensivo. Yo creo que ese es un punto muy importante de cuando uno inmigra, es un equipo, es un trabajo fuerte de Sí, equipo. claro. Su historia es muy bonita, muy motivadora y me gustaría mucho que nos compartieran el momento en el que les llegó una piedra en el camino, el terremoto de 2017. Sí, y ahora sí que literal fue una piedra en el camino, literal, unas cuantas. Vivíamos en Arbarte, entonces fue una de las zonas que tocaron más el terremoto en México. Créanme que nosotros para septiembre del 2017 estaban 4 maletas preparadas, listas, porque ya habíamos presentado exámenes médicos, ya teníamos más de un año que no pasaba nada. A partir de que haces los exámenes médicos, de que te los mandan a hacer, tienes un año para hacer el landing. Y ustedes ya había pasado ese año y Ujú. no tenían respuesta. Nada, no había nada. Entonces, sin embargo, fíjense, cometí un grave error y ese error fue que encontré una super promoción para los boletos de avión, como iba empezando el verano. Imagínense mi locura, mi fe, no sé cómo llamarle ya. Compré 4 boletos de avión sin tener los documentos, sin tener nada. Por lo tanto, preparé las maletas. Sin embargo, en Septiembre. para septiembre no había ninguna respuesta. Lo bueno es que los boletos eran para salir el 29 de septiembre eran. Entonces realmente yo tenía una gran angustia de que realmente resultara posible, porque yo veía mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Sí, en 5 meses llega ese papel. Exacto. En 5 meses va a llegar. ¿Pero qué fue lo que llegó? Pero llegó el terremoto. Entonces, bueno, sucede que llega el terremoto. El edificio donde vivíamos, el tercer piso, salimos como todas las personas corriendo. Porque era un edificio muy viejito. En mi mente eran
están los boletos y mis pasaportes arriba. O ¿En sea, serio? yo hubiera, sí. Yo hubiera querido de verdad haberlos tenido a la mano, y desafortunadamente fue uno de los edificios que quedó lastimado, y entre que venían a hacer todas las inspecciones no nos permitieron la entrada. Desde esa misma noche y durante más o menos un mes estuvimos en un albergue en la delegación donde vivíamos, y pues eso sí fue muy impactante porque era vivir un terremoto, una situación muy difícil. Fue muy difícil para México. No hablo de manera personal, hablo realmente de manera del país. Y yo lo veía, estaba muy confusa lo que estaba pasando, pensando en mi Canadá, pero también siendo realista de la realidad que estábamos viviendo sin casa. Sin nada. Sin No nada. pudieron regresar por algo. No, en esos tomó un poco de días poder regresar Pero era tu riesgo. Pero era tu riesgo, claro, porque incluso cerraron los edificios, y era, exacto, o sea, era tu riesgo, y era un edificio de más de 80 años, por el cual sí tenía mucho pendiente, pero... Porque todos los de lado estaban rotos. El de enfrente se había cayó. caído el tercer piso completo. Estaban todos deshechos y toda esa calle estaba un poco deshecho por todos Se lados. veía nada más así salir Como una zona de guerra, ¿no? Era Ándale. algo impactante. Y que entre la semana iban siguiendo cayendo Exactamente, otros. claro, así porque que ya era estaban lastimados los edificios, ¿no? Entonces, Así como es. bien les dijeron, es su riesgo, porque ahí sí ya no podemos nosotros decidir si lo hagan o no, ya es su riesgo. ¿Qué pasó estando en el albergue? Pues sí, llegan momentos donde se pierde la fe, vernos en el momento en el que estábamos y sin una respuesta que habíamos luchado tantos años, y en una mañana un señor llegó con un periódico y en un cuadrito chiquito, revisándolo ahí, decía que Trudeau iba a venir directamente a entregar a la Cruz Roja el donativo debido al terremoto. El periódico decía que iba a estar al día siguiente. Ya ven que un 24 horas es un periódico de un día para otro, ¿no? Algo así. Entonces, tuvimos un par de horas para poner la creatividad a trabajar, otra vez la determinación, otra vez tratar de hacer algo con lo que la vida me estaba poniendo allí en el camino, y era, tengo que ir a verlo, necesito platicar un poquito con él. Necesito platicar. Sentarme enfrente de él, tener una breve charla y exponerle mi situación. Quisiera invitarle un jarrito de piña. Realmente estaba muy desesperada, pero también muy entusiasmada a continuar, y sabía que faltaba poco. Así es que me preparé, imprimí tu reporte final del federal, donde estaba mi número de expediente, mi nombre y el nombre de mis hijos. Las televisoras en México se interesaron por la situación que estaban viviendo los niños del terremoto. Entonces a mi hija la entrevistaron, y una de esas ocasiones en que la entrevistaron, yo tomé fotos cuando la estaban entrevistando porque se veía me impactó mucho. Entonces le tomé fotos, y una de esas fotos se la puse dije, se la voy a mostrar. Y la otra parte fue, yo redacté una carta rápidamente explicando la situación. Un poco lo que estábamos pasando, pero un poco explicándole que pues nuestra situación, ya había completado yo todo lo que tenía que hacer, y pedirle de manera muy respetuosa que me indicaran qué estaba pasando con mi expediente. Solamente eso. Yo no me acuerdo haber puesto absolutamente nada más que eso. Solo quería yo saber qué más seguía, qué más faltaría. ¿Qué fuiste a ver? Vamos a verlo. No, Mi hijo pensando. siempre confía en mí, siempre está conmigo, siempre me para todo, apoya. chicos, para todo siempre ha estado allí, de loco igual. Sin Y es embargo, la esta sí primera le vez. dije, mamá, por favor. Sensatez. Sensatez. No vas a poder hablar con él, y se quedó dormido. La idea es que sí fue muy difícil porque era la Guardia Presidencial Mexicana. Primero que había que pasar esa barrera de la Guardia Presidencial Mexicana. Traté de ser yo de muy amistosa con las personas, y sobre todo de tratar de explicar por qué quería yo hablar con él, muy respetuosamente y muy ignorante yo. Pensé que iba a ser posible fácilmente. Les expliqué, y por supuesto que me dijeron, señora, usted se tiene que ir 3 metros fuera de esta puerta, porque si no, ellos amenazaban de una manera muy sutil, ¿no? Pero yo sabía que no podía estar ahí.
Sin embargo, yo expliqué nuevamente, es que mire, yo quiero decirle, esto está pasando y demás. Perseverante como siempre. Fue tanta mi insistencia que me mandaron a una persona de la Embajada de Canadá para tranquilizarme, para hablar con... Miren, yo llegué bien Que la pacífica. señora ya estaba haciendo un desmadre. No, o sea, no era, porque fuimos a verlo a la Cruz Roja de Polanco, entonces es un zaguán muy grande Claro. para poder entrar, porque era todo un escenario, a él le hicieron todo un escenario. Cualquiera iría, ¿no? ¿Qué Pero pasó? ¿Habían muchos? Yo me sorprendí mucho que fuimos yo y bueno, una muchacha también que quería llevarle un sombrero de charro, por cierto, muy linda ella. Le tenía a ella una gran admiración al primer ministro y le fue a llevar un sombrero de charro y yo. Solamente ustedes dos. Solo dos. éramos 2 personas esperando al primer ministro y fue cuando ahí mi fe comenzó. Yo dije, es posible. Es posible. Chingues. Es una Solo señal. solo estamos 2, ella con un sombrero y yo con una niña en un albergue, lo vamos a lograr. Entonces me vieron tan desesperada, pero no violenta, yo no fui grosera ni Tenaz. muchos menos, nada más me vieron bien determinada, Sí. que yo le quería explicar algo importante. Resulta que me mandaron a una persona de la Embajada de Canadá, muy atenta, a través de ella fue cuando empezaron a abrirse las puertas porque entendió la situación. Pude explicar en español, primeramente en español, la situación de lo que estábamos pasando. Y a ella fue a la que le entregué el expediente, mi carta, mi nombre, mi todo. Entonces ella me aseguró que ella iba a entregar esa carta al primer ministro o a su asistente. ¿Y tú se la diste? Sí, tenía yo que era mi oportunidad porque Claro. corría el Tu riesgo only one de, shot. Sí, corría el riesgo de verdad de no poder verlo. Pasó un poquito de tiempo, me dijo que me esperara y de pronto llegaron sus guardias, él ya estaba por llegar. Recuerdo que uno de sus guardaespaldas cuando llegaron se puso muy cerca de donde yo estaba y yo encontré otra oportunidad en francés mi Con tu C1. de decirle que si él creía que era posible hablar con él, porque yo tenía que decirle algo muy importante. Y el señor dijo, en francés, obviamente, me dijo, no lo sé señora, pero permítame ver. No me acuerdo cómo sucedió el asunto, solamente sé que en cuanto el primer ministro ya estaba por llegar al evento, me avisaron que ya estaba en el evento, entró por una puerta diferente a donde yo estaba, tardó 15 minutos dentro, esa misma persona, ese mismo guardaespaldas de él, regresó y me dijo, el primer ministro va a pasar por aquí en unos minutos, en francés. Entonces, pues ahí empezó, sí. Trataba yo de pensar qué le ibas a decir, que fue muy breve que ver al señor primer ministro Justin Trudeau solo salir de la puerta y venir hacia nosotros fue impactante. Yo sentí de verdad que yo iba a desmayarme. Tranquila. Es más, ni siquiera quise perder el tiempo en llorar. No, concisa ahorita, tranquila. Necesitas todo tu C1. Aquí necesitas todo el C1. Y tratar de concentrarme en ser muy eficaz en las palabras. Sí. El primer ministro se detuvo. Para empezar, saludó a la niña de beso. Me saludó a mí de beso. Fue impactante. Eso cortó muchísimo mi temor, mi falta de confianza de que no iba a poder hablar con él. Pero traté de seguir siendo concisa a pesar de que me puse muy nerviosa, obviamente. Claro. Muy nerviosa. Obviamente fotógrafos vinieron hacia nosotros donde estábamos, pero fue mi momento de poder expresarle. Señor primer ministro, le van a entregar una carta, es muy importante para mí. Todo está en mi C1, en francés. Es muy importante para mí, por favor, que usted se entere el contenido de esta carta. Entonces, ¿Y su esposa estaba allí también? Y su esposa estaba ahí, claro. La señora Sophie estaba ahí con él y ella habla español. A ella le pude explicar en español la situación a grandes rasgos y muy rápidamente. Tenerlo enfrente fue impactante para mí por el motivo en lo que yo lo iba a ver, porque es el primer ministro del país que más amo aparte del de México.
al momento en el que él se despide y que le volví a repetir que por favor leyera mi carta, vi a lo lejos la persona que me recibió la carta. Era una de sus asistentes, estaban dentro de la guardia que estaban ahí con él. Entonces me quedé tranquila. Hice mi parte, el universo hará la suya. Claro. Yo creo que la idea de irlo a buscar se logró. Ese día se logró brincando de felicidad, y fue cuando le mandamos la foto a Leonardo. Mira, hijo, sí lo vi. Y él, no puedo creerlo, mi madre sí vio al Lo logró. Lo logró. Sí, entonces, ahora sí, después de que ya nos íbamos, él se fue, tendida en lágrimas, llorando. Era el momento más, yo creo que ha sido uno de los momentos más estresantes emocionalmente, porque... Todo lo que representaba, ¿no? Sí, o sea, eran muchos años de Canadá, un albergue, un terremoto, no hay casa, no hay trabajo, no había nada. Estaba sin nada. Y solamente Y, pues, que él pudiera entender la situación en esa carta era como toda la esperanza. Y bueno, ¿qué pasó? Pues pasaron un par de días, Ariadna, cuando... No, fue increíble encontrar un correo electrónico de la sección diplomática de Canadá, México, de la Embajada de Canadá. Fue muy impresionante ver ese correo. Ni siquiera lo quería abrir. O sea, me acuerdo que cuando vi el título en el correo, ni siquiera lo quería realmente darle clic y abrir, porque no sabía yo qué hubiera podido decir. Y me tomó un poco, fui a caminar ahí dentro del gimnasio, fui a caminar con el teléfono aquí en la mano y ok, ahorita lo abro. Ya agarré las fuerzas, lo tenía que hacer porque pues había una muy buena esperanza. Simplemente el correo electrónico que venía de la sección diplomática no venía de la parte de inmigración, venía la sección diplomática, Relaciones Internacionales México-Canadá. Decía brevemente que nuestro expediente iba a ser analizado a la brevedad. Entonces, cuando dijo 3 líneas, iba a ser analizado a la brevedad, nuestra respuesta llegó alrededor de una semana más o menos tardó. Y bueno, y hasta antes de subirte al avión a empezar tu vida canadiense, ahora que lo ves, ¿valió la pena? Yo creo que de verdad desde el 2018 que llegamos, el 4 de febrero del 2018 que llegamos, trato, a veces se me llega a pasar, pero yo creo que no ha habido un solo día que yo no dé gracias a Dios por estar aquí, de verdad. Y sintiéndome feliz y sobre todo agradeciendo todo lo que pasó, todo lo que vivimos. Sí, porque también no se trata solamente de un futuro, se trata de ir paso a paso y disfrutar cada paso, pero teniendo un objetivo y una visión, Sí. una buena guía. Sí. ¿Cuál fue el motivo de contar esto? Que es una historia inspiradora, Claro. que nos ayuda a ver que todo es posible, que los milagros existen. Losers make excuses, winners make a way. O sea, los perdedores siempre van a tener excusas. No tengo dinero, es que mis hijos, es que mi familia, es que está bien difícil pasar el examen. La gente exitosa se encuentra una manera de hacerlo. Es como un claro ejemplo como de las barreras se las pone uno, ¿no? Claro. O sea, el no atreverse, el no querer hacer las cosas, pues eso definitivamente solamente tiene una consecuencia. No, y los no los vas a tener por todos lados. Pero pues si no buscas un cómo sí, en cómo pudieras darse la situación de que sí pase, pues ahí es donde, pues bueno, se crea la magia, ¿no? Y suceden ese tipo de cosas. Es una historia muy, muy bella. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Es complicado, yo sé, volver a recordar todas esas cosas. Y muchas gracias por ayudarnos a compartirlo para que la gente se pueda inspirar, para que vea que los milagros existen, las cosas suceden si uno se las propone. Y bueno, es que, ¿ustedes creen que esa historia termina aquí? ¡No! O sea, eso fue el inicio de su historia canadiense como familia. ¡Salud! Salud. Salud, chicos. Salud con un delicioso Sí. carrito. Y todos se preguntarán, oigan, Ari y Eumir,
¿Y qué hacen? Ajá, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué están promoviendo chocolate abuelita, café colombiano y están brindando con sangría jarrito Exactamente. y mundet? ¿Qué Mira, Ari, no sé, como ¿Qué que está se me pasando? antojó un gansito. Porque aunque vamos a otro país, la comida uno se acomoda y descubre nuevas cosas, pero descubrirán que encontrarán lugares mágicos donde encuentran también las ricuras de su país. Que justo estamos en el último éxito que ha logrado esta familia, lograr una etapa de emprendedurismo, una tienda latina con un super gancito. Ay, que- yo tengo hambre. Sí, ya, dale, a ver, todos queremos ver. Pues sí, esta es parte de una siguiente historia que queremos que nos compartan también. Ya vimos esta parte emocional y delicada. Fue muy emocionante y de verdad mis respetos. Y pues bueno, viene esa otra parte. ¿Qué sigue? Quédense por favor porque está buenísima. O sea, si la primera parte les gustó, la segunda parte les va a encantar porque no solo tiene ese pedacito de nuestros países, sino que también viene la continuación de la historia y les vamos a contar cómo Juanita, junto con su familia, llegaron hasta este momento. Por favor, no se lo pierdan, suscríbanse. Les adelantamos las redes sociales de Alma Latina Marché. @almalatina_marché. Sí lo dije bien, ¿verdad? Súper bien, así es. Están en Instagram, en Facebook. En Facebook igual. Estamos en Facebook Y en TikTok. y en TikTok, así es. Síganlos por favor para que más o menos vean de qué va este asunto. Chicos, muchas gracias. De verdad es un honor que nos hayan compartido su historia. Así que nos vemos a la próxima, chicos. Muchas gracias. A la próxima. Au revoir. Gracias. Nos vemos pronto. Sigan con sus sueños.